Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien. Hoy tenemos una noticia que sinceramente nos ha dejado a todos con el corazón un poquito acelerado y, seamos sinceros, con una lágrima asomando. Vamos a hablar de un momento muy especial, un instante de pura emoción que ha protagonizado nada más y nada menos que Can Yaman. Prepárense porque lo que les vamos a contar es una exclusiva que ha conmovido a muchísimos. Si son fans de Can, o simplemente les gustan las historias que nos tocan la fibra sensible, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta historia tan emotiva, no olviden darle a ese botón de suscribirse si aún no lo han hecho. Así no se pierden ninguna de nuestras novedades. Vamos a meternos en materia. Ustedes conocen a Can Yaman, ese actor turco que ha conquistado corazones no solo en su país, sino a nivel mundial. Su carisma, su talento y, claro está, su impactante presencia, lo han convertido en un ídolo para millones. Lo hemos visto en un sinfín de proyectos, derrochando profesionalismo y esa chispa que lo caracteriza. Pero hoy no vamos a hablar de sus papeles en pantalla, ni de sus proyectos futuros, ni de sus últimas polémicas, que también las hay y seguro que dan para otro vídeo. Hoy vamos a hablar de un momento mucho más íntimo, un instante privado que, por suerte para nosotros, se ha hecho público y nos ha permitido ser testigos de una faceta de Can Yaman que pocas veces vemos. Estamos hablando de un llanto. Sí han oído bien, un llanto, pero no uno de tristeza, ni de frustración. Un llanto de felicidad pura y desbordante. ¿Qué pudo haber provocado tal efusión de alegría en nuestro querido Can? La noticia que ha salido a la luz es realmente conmovedora y nos revela el motivo detrás de esas lágrimas de felicidad que han impactado a tantos seguidores y a la prensa por igual. Resulta que Can Yaman ha sido el centro de atención en un evento muy especial, un acontecimiento que ha estado esperando, quizás sin saberlo del todo, durante mucho tiempo. Y es que, como muchos saben, Can Yaman tiene un lado muy solidario, un corazón enorme que se preocupa por los demás, especialmente por los más necesitados. Siempre ha mostrado un gran interés por causas benéficas, y esta vez, su dedicación ha dado sus frutos de una manera que le ha tocado el alma profundamente. La noticia exclusiva que ha salido a la luz tiene que ver con un proyecto personal que ha estado gestando con mucho cariño y esfuerzo. Se trata de una iniciativa que busca ayudar a niños en situaciones vulnerables. Can Yaman desde hace un tiempo ha estado trabajando incansablemente en la creación de una fundación, un sueño que acariciaba desde hace tiempo. El objetivo principal de esta fundación es ofrecer apoyo educativo, sanitario y emocional a niños y adolescentes que enfrentan adversidades. Y es que, más allá de su fama y su éxito profesional, Can tiene un compromiso muy fuerte con la infancia. Él mismo ha comentado en alguna ocasión que le gustaría poder hacer más por los niños, y parece que finalmente ha encontrado la forma de materializar ese deseo. El momento cumbre, el instante que desató esas lágrimas de felicidad, ocurrió durante la presentación oficial de su fundación. Imaginen la escena, un evento lleno de esperanza, de ilusión, donde se congregaron personas que comparten la misma visión de un futuro mejor para estos niños. Estaban presentes miembros de su equipo, colaboradores, y algunos representantes de organizaciones benéficas con las que ya ha estado trabajando o con las que pretende colaborar. Pero lo que realmente desbordó su emoción fue cuando se dio a conocer la magnitud del apoyo que ya ha recibido su proyecto. No solo por parte de donaciones económicas, que han sido sorprendentes, sino también por la adhesión de un gran número de voluntarios y profesionales dispuestos a dedicar su tiempo y talento a esta causa. Ver cómo su sueño se hacía realidad, cómo su fundación cobraba vida y empezaba a tener un impacto tangible, fue algo que, según testigos presentes, lo sobrepasó. Las cámaras captaron el momento en que Can, con la voz entrecortada y visiblemente emocionado, se dirigió a los asistentes. No pudo contener las lágrimas, pero eran lágrimas de una alegría inmensa, de gratitud y de profunda satisfacción por ver que su esfuerzo y su dedicación estaban dando frutos tan hermosos. Él mismo describió el momento como el más feliz de su vida, un instante en el que sintió que todo el trabajo, todas las noches de planificación y todas las esperanzas depositadas en este proyecto se habían visto recompensadas de la mejor manera posible. Para muchos, este hecho confirma lo que ya intuíamos de Can Yaman, que detrás de su imagen de galán y actor exitoso, hay una persona con un gran corazón, con valores muy sólidos y con un profundo sentido de la responsabilidad social. No es la primera vez que Can se involucra en causas benéficas, pero la creación de su propia fundación, ni la respuesta positiva que ha obtenido,
lo han llevado a un nivel de conexión emocional que ha sido palpable para todos. Él ha explicado que su deseo es crear un legado, algo que perdure y que siga ayudando a generaciones de niños en el futuro. Y viendo la fuerza con la que ha arrancado esta iniciativa, parece que ese legado ya está en marcha. Es importante destacar que Can Yaman no solo ha puesto su nombre y su fama en este proyecto, sino que ha estado activamente involucrado en cada detalle. Ha participado en la elección de los objetivos, en la búsqueda de colaboradores, e incluso en la definición de las estrategias de acción. Esto demuestra que su compromiso va más allá de la mera imagen pública. Él está verdaderamente entregado a esta causa, y eso es algo que resuena profundamente en la gente. Las redes sociales se han inundado de mensajes de apoyo y felicitación hacia él, y muchos han destacado la importancia de que figuras públicas como Can utilicen su plataforma para promover el bien social. La fundación, que lleva un nombre muy significativo y que se desvelará pronto en su página web oficial, se centrará inicialmente en varios pilares fundamentales. Por un lado, ofrecerá becas educativas a niños de familias con escasos recursos, asegurando que la falta de dinero no sea un obstáculo para la formación. Por otro lado, se implementarán programas de acceso a servicios médicos y psicológicos, cubriendo necesidades básicas que muchas veces se ven desatendidas. Y un tercer pilar, que a Can le preocupa especialmente, es el desarrollo de actividades extracurriculares y talleres que fomenten la creatividad, el deporte y el desarrollo personal de los niños, ayudándoles a descubrir sus talentos y a construir un futuro lleno de oportunidades. El momento de las lágrimas de felicidad fue particularmente emotivo porque, además de todo lo mencionado, Can compartió una anécdota personal que lo conecta directamente con la necesidad de apoyar a la infancia. Sin entrar en detalles íntimos, sugirió que él mismo, en su infancia, experimentó algunas dificultades que le hicieron comprender la importancia del apoyo externo y de la oportunidad. Esta revelación humanizó aún más su figura y explicó, de alguna manera, la pasión y la entrega con la que ha abordado este proyecto. Es como si al ayudar a otros niños, estuviera también sanando o fortaleciendo algo dentro de sí mismo. La noticia de que Can Yaman lloró de felicidad por el lanzamiento de su fundación ha dado la vuelta al mundo. Medios de comunicación de varios países han recogido la noticia, destacando no solo el evento en sí, sino el mensaje de esperanza y compromiso que transmite. En un mundo donde a menudo las noticias que predominan son de conflicto o negatividad, una historia como esta nos recuerda que todavía hay mucho amor, mucha generosidad y mucha buena voluntad en el mundo, y que las personas con poder e influencia pueden ser agentes de cambio positivo. ¿Y qué podemos esperar de la fundación en el futuro? Por lo que ha comentado Can Yaman y su equipo, los planes son ambiciosos. Quieren expandir su alcance geográfico, llegar a más comunidades y, sobre todo, involucrar a más personas en esta causa. Han abierto las puertas a colaboraciones con empresas, organizaciones y particulares que quieran unirse a este movimiento. La idea es crear una red de apoyo sólida y sostenible, capaz de generar un impacto duradero en la vida de miles de niños. Y no descartan la posibilidad de que Can Yaman en el futuro participe de manera aún más activa en actividades directas con los niños, como charlas o talleres, compartiendo su experiencia y su visión del mundo. Es fascinante ver cómo un momento tan personal como unas lágrimas de felicidad puede tener un eco tan amplio y positivo. Nos enseña que la autenticidad, la pasión y el compromiso con causas justas son universales. Las lágrimas de Can Yaman no fueron solo un desborde de emoción, fueron un símbolo de esperanza, de que los sueños pueden hacerse realidad y de que el esfuerzo dedicado al bien común siempre es recompensado. Nos demuestran que detrás de las grandes estrellas, hay seres humanos con profundas convicciones y un deseo genuino de hacer del mundo un lugar mejor. Así que, como resumen, hemos sido testigos de un momento verdaderamente especial, Can Yaman, emocionado hasta las lágrimas, celebrando el lanzamiento de su propia fundación benéfica destinada a ayudar a niños en situaciones vulnerables. Un proyecto que ha nacido de su corazón y que ya está recibiendo un apoyo impresionante. Un acto de generosidad y compromiso que ha conmovido a todos y que nos deja una lección importante sobre la importancia de dedicar nuestros esfuerzos a causas que realmente importan. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Esperamos de corazón que esta historia les haya inspirado tanto como a nosotros. Nos encantaría saber qué piensan ustedes de esta iniciativa de Can Yaman. ¿Les ha conmovido? ¿Creen que otras figuras públicas deberían seguir su ejemplo? Déjenos sus comentarios aquí abajo, que nos encanta leerlos y debatir con ustedes.
Y si les ha gustado este contenido, no olviden darle a ese botón de me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y familiares para que más gente conozca esta bonita historia, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.